Que el Señor les bendiga, compañeros, instructores de CEPA. Este día me ha tocado participar en la dinámica del sermón analítico. Y antes de iniciar, quisiera que viniéramos en palabras de oración para pedirle al Señor que tome control de este sermón. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por este momento que nos permites compartir tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que va a escuchar este sermón, Señor, esta palabra, Señor, que seas tú edificando, Señor, transformando vidas, Padre Santo. Habla a través de mi boca, Señor, edifícanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quédate con nosotros, amén y amén. Amados hermanos, este día vamos a iniciar con el sermón analítico que lo he titulado La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Y el texto base de ese sermón está en Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al 17. Hermanos, este sermón tiene una proposición. Y es que este estudio nos motivará a vivir como nuevas personas en Cristo Jesús. La motivación de ser nuevas personas en Cristo Jesús, hermanos. En este pasaje de Colosenses, hermano, vamos a iniciar diciendo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas para afirmar la supremacía de Cristo. Hermano, podemos ver que en el capítulo 1 y el capítulo 2, que anteceden a este sermón, Pablo les escribe dándole los fundamentos teológicos sobre Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Mostrándoles a ellos quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros. Pablo les da todos los fundamentos teológicos. Y en el capítulo 3, que vamos a tocar a continuación, Pablo inicia diciéndoles, presentándole a la iglesia de Colosas, cómo poner en práctica esos fundamentos teológicos. Si Cristo es supremo y suficiente, ¿cómo debe vivir el creyente? ¿Cómo debe vivir un creyente, hermanos? Y vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 1, hermanos. Del capítulo 1 al capítulo 4, yo he puesto un punto que lo he llamado una nueva perspectiva, hermanos. ¿Cómo comienza este versículo, hermanos? Podemos ver en el versículo 1 que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos dice su palabra? Que debemos de tener una nueva dirección, hermanos. Si pues habéis resucitado con Cristo, hermanos. El creyente que ha resucitado con Cristo, hermano, debe buscar lo celestial, buscar las cosas de arriba, hermanos. Si yo he nacido de nuevo en Cristo Jesús, yo debo de empezar a buscar las cosas que le agradan a Dios, las cosas que tienen validez tanto en el cielo como en la tierra. Por eso dice la Biblia que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas terrenales vienen por añadidura. Entonces, cuando yo vengo a Cristo con una mentalidad de querer tener cosas solo terrenales, hermanos, tenemos un grave error en ese momento. Estamos cometiendo un grave error, porque cuando yo nazco de nuevo en Cristo Jesús, yo debo buscar las cosas de arriba, hermanos. Debemos de vivir enfocados, hermanos, en lo eterno. Hermanos, vamos para una eternidad junto a nuestro Padre Celestial. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de buscar las cosas de arriba y no las cosas de abajo, hermanos, ¿verdad? Y en el versículo 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, y nos sigue diciendo y nos sigue instando, hermano, a buscar. Qué importante este mensaje para cada uno de nosotros, hermano. Que no debemos de poner nuestros ojos solo en las cosas terrenales. Y está bien que usted tenga propósitos, que tenga sueños, que tenga metas terrenales, pero el Señor nos insta y nos enseña que debemos de priorizar las cosas de arriba y no las cosas de lo terrenal, hermano. Y dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nos sigue diciendo, tienen que tener una nueva mentalidad, hermanos. Ya no podemos seguir viviendo solamente pensando en qué voy a hacer aquí, qué voy a dejar en la tierra, hermanos. Porque lo que está en la tierra, hermanos, aquí se queda.
y lo que hacemos para el Señor, hermanos, no lo llevamos y tenemos recompensas grandes en el cielo. Hermano, el versículo 3 al 4, vamos a leerlo, el versículo del 3 al 4, y dice, porque habéis muerto y vuestra vida, o sea, cuando dice habéis muerto, hermano, al viejo hombre, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria, hermano. ¿Qué nos quiere decir aquí, hermano? Que nosotros, el versículo 3 y versículo 4 nos dice que hay una nueva identidad. ¿Por qué? Porque yo he muerto. Mi identidad pasada murió. Y dice la palabra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Ahora yo vivo en Dios. Yo vivo bajo la sombra del Señor. Yo vivo bajo los fundamentos, sobre la base que es la palabra de Dios en nuestra vida. Yo vivo bajo este manual. Por eso el Señor nos dice que habéis muerto. Habéis muerto al hombre viejo que estaba lleno. Vamos a ver en la palabra de Dios qué tenía el hombre viejo. Entonces nos dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Hermanos, nuestra vida está, nuestra confianza, nuestra vida debe de estar en Él, hermanos, resguardado bajo Él, tener la paz de que Cristo está en nosotros. Y también nos dice que tenemos una esperanza futura. En el versículo 4 dice que cuando se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, hermano. Hay una tranquilidad, hay una seguridad de que vamos a ser, hermanos, personas que Dios nos va a dar la gloria, nos va a dar la manifestación de su gloria, hermano. Dice, repitamos el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, hermanos. Jesús, vamos a ser manifestados con Él en gloria, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, el versículo 5, hermanos. ¿Qué nos dice el versículo 5? Del versículo 5, hermanos, al versículo 9, yo lo he titulado un abandono radical al viejo hombre. Un abandono radical al viejo hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 5? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, hermano. Aquí el Señor nos está llamando a dejar el pecado de la inmoralidad, hermanos. ¿Cuáles son estos pecados? La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. El Señor nos está diciendo que debemos de dejar la impureza y sus malos deseos, hermano. Debemos de abandonar, Señor. Hay que hacer un abandono radical del viejo hombre. Iniciaba con este segundo punto. Un abandono radical del viejo hombre. ¿Y qué tiene el viejo hombre, hermanos? Tiene pecados de inmoralidad, hermanos. ¿Y qué dice el versículo 6? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hermano. Hermanos, y también dice el versículo, vamos a leer el 6, 7 y 8. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hermano. Si yo no dejo esa pasada manera de vivir, si yo no dejo mis pecados, la ira de Dios, no podemos jugar, hermanos, y aquí es bien claro el Señor. Hoy en día podemos ver que la gente dice, no, que Dios es amor, que Dios me acepta con todos los pecados y yo puedo vivir una vida de cristiano viviendo también en pecado. Muy diferente, hermanos, que yo cometo un pecado, que yo le falle al Señor y yo venga delante de Dios arrepentido por haber cometido ese pecado, que vivir una vida en constante pecado, hermano, sin arrepentimiento, hermano. Son dos cosas muy diferentes. Y dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, hermanos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, hermano. El Señor nos está pidiendo un cambio de actitud. Esos pecados de actitud, hermanos, esa ira, ese enojo, esa contienda, hermanos, que muchas veces tenemos. ¿Por qué? Yo muchas veces he dicho, ¿por qué el Señor nos pide que nos santifiquemos? Porque tenemos un Dios santo, un Espíritu Santo, como dice su mismo nombre, Espíritu Santo.
Él es santo, hermanos, y habita dentro de nosotros. ¿Cómo es posible que si dentro de mí habita el Espíritu Santo, yo voy a ser una persona desordenada, viviendo conforme a los placeres del mundo, viviendo conforme a las impurezas del mundo, hermano? No somos perfectos, hermano, y no podemos decir, no es que yo soy perfecto, pero sabemos que tenemos una lucha, hermano, que tenemos que venir al Padre y arrepentirnos de estos pecados. Y por eso dice el Señor que andábamos antes. Y veamos el versículo 9, no mintáis los unos a otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, hermanos. El Señor nos dice que debemos de dejar los pecados, toda mentira, todo el lenguaje corrupto debe de ser pecado, hermanos. Pablo usa un lenguaje fuerte en estos versículos, ¿verdad? Matar, despojarse, no es de forma superficial, está diciendo de forma definitiva que debe de haber una ruptura definitiva de todas estas situaciones, hermanos, que el viejo de hombre debe de haber una diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre, hermanos. Es un llamado para cada uno de nosotros a dejar ese viejo hombre, hermanos. Y vamos a seguirse, hermanos, con el tercer punto, hermanos. El tercer punto lo he llamado un revestimiento de nuevo hombre, hermanos. Después de haber dejado el viejo hombre, viene un revestimiento del nuevo hombre. Y esto lo podemos ver en el versículo 10 al 14, lo podemos leer. Versículo 10. Y revestido, dice, del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos ha creado, hermano? Dios. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, hermanos. Hay una renovación, hermanos, una nueva naturaleza, hermanos. No vamos a... Hay un cambio total cuando del viejo al nuevo hombre, pero cuando iniciamos, hermanos, debe de haber un proceso de renovación, ¿verdad? Ir dejando, hermanos, todas aquellas cosas, esa gente que es fumadora, que es tomadora, hermano, que yo conocía una persona, y esto lo cuento como testimonio, que era muy amiga mía, y ella se fumaba una cajetilla, dos cajetillas diarias. Cuando ella vino a Cristo, ella recibió a Jesús, ella comenzó a dejar poco a poco, progresivamente, fue renovando su nuevo hombre. De repente se echaba un cigarrito al día, hasta que un día dijo, ya no más, y no volvió a fumarse ni un cigarrillo diario, hermanos. Gloria a Dios por eso. Muchas veces nosotros decimos, no, es que no puedo, sí podemos, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y es quien nos va renovando de todas nuestras impurezas. Por eso tenemos una nueva naturaleza que es el Espíritu Santo en nosotros y tenemos que renovarnos continuamente conforme a la imagen de Cristo. Hermanos, el versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo lo es todo en todo, hermanos. Aquí nos habla de una nueva comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Esa comunidad, aquí todos somos de Cristo. Cristo es todos y en todos, hermanos. Cuando venimos a una nueva naturaleza, esa naturaleza, hermanos, ahí no hay clases sociales, ahí no hay raza, ahí no hay nada, hermanos. Todos somos de Cristo. Somos uno mismo delante de Dios. Hermanos, Dios no hace excepción de personas, hermano. Si usted recibió a Cristo, hermano, su nueva naturaleza, usted es uno con Cristo. Aquí no hay judío, no hay griego, como dice su palabra, todos somos uno en Cristo. Eso. Y vamos a ver del versículo 12 al 14. ¿Qué dice? Vestidos pues como escogidos de Dios, hermanos. Imagínense esta palabra. Santos y amados, de entrañable misericordia, hermanos, nos está pidiendo el Señor, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencias, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ya fuimos perdonados, ¿verdad? De todos nuestros pecados, así también hacedlo vosotros. Y 14, el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todo, hermanos, lo que el Señor nos pide, lo más importante, nos dice el amor, porque Cristo es el amor, hermanos.
Cuando yo vengo a Cristo, cuando yo soy una nueva criatura, hermano, yo me revisto de nuevas virtudes. Hay nuevas virtudes dentro de mí. ¿Cuáles son estas? Misericordia, nos menciona la palabra. Humildad, hermanos, tenemos paciencia, tenemos, hay perdón dentro de nosotros y sobre todo, hermano, el vínculo perfecto, ¿cuál es? Es el amor, hermano. Hermano, si yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y yo quiero poner en práctica su palabra, yo quiero poner en práctica lo que hay dentro de mí. Hermano, muchas personas luchan contra esto porque lo quieren hacer en su humanidad carnal. Si yo no tengo a Cristo, si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no tengo control de mi vida. La carne tiene control de mi vida. Y los deseos carnales, ya los leíamos que tenían: ira, enojo, contienda, hermano, fornicación, adulterio. Todo esto, hermano, es producto de la carne. Pero cuando yo vengo a Cristo y soy una nueva criatura, hay una renovación, hermano, en cada uno de nosotros. Y en esa renovación, el hombre nuevo, hermanos, viene a tener todas estas cualidades. ¿Cuáles? Misericordia, humildad, tiene paciencia, hermano. Sabe perdonar a los que le ofenden, hermano, porque estamos muertos con Cristo. Y sobre todo una persona llena de amor. Ese es el punto más importante, hermano, que tenemos que estar llenos de amor en Cristo, hermanos. Vamos a seguir con los versículos. Ahora vamos a pasar al último punto, cuarto y último punto, hermanos. Y este lo he titulado Una vida gobernada por Cristo, hermanos. ¿Verdad? Debemos de vivir, hermanos, el nuevo hombre debe de vivir una vida gobernada por Cristo Jesús, hermanos. Esto está en el versículo 15 al 17, hermanos, y lo vamos a leer de una vez. Y dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, hermanos. Debemos de saber, de leer la palabra para que la palabra de Dios habite en nosotros. ¿Yo cómo puedo compartirle la palabra de Dios el día de hoy si yo no leo la palabra de Dios, si yo no constantemente estoy estudiando su palabra? Hermanos, el Señor nos pide que como nuevas criaturas compartamos su palabra unos a otros. Y dice, enseñándonos lo que estamos haciendo ahora y exhortándonos lo que estamos haciendo, hermanos, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, hermanos. Esta es la manera de edificar nuestras vidas, enseñándonos, cantándonos, hermanos, ministrándonos. Y el 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hermanos, no es para gloria de nosotros. Muchas veces se da esto en los ministerios, ¿verdad? De que queremos llamar la atención, queremos sobresalir, queremos llamar la atención muchas veces del pastor. Pero ¿qué dice el Señor? Que todo lo que hagamos no es para tu gloria. Todo lo que hagamos es hacerlo en el nombre de Jesús. La gloria es para Él, dando gracias a Dios, nuestro Padre, nuestro Dios y Padre. Hermanos, el versículo 15 nos habla de que la paz de Dios debe de gobernar cada uno de ustedes, hermanos. Si yo tengo el Espíritu Santo, si yo soy una nueva criatura, hermanos, la paz de Dios comienza a gobernar sobre mi vida, hermanos. El versículo 16 nos habla de saturados, de que tenemos que estar saturados de su palabra. ¿Qué significa esto de saturados de su palabra, hermanos? La palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones, hermanos. Yo no puedo, hermanos, ser transformado, no puedo ser una nueva criatura si yo no tengo conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso este día estamos compartiendo con ustedes lo que el Señor nos pide a nosotros, ¿verdad? Pablo le escribe a Colosas, a la iglesia: hermanos, primero debemos de nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, nosotros estamos naciendo a una nueva identidad, una nueva vida en Cristo
Jesús, hermanos. Y debemos de guardar todas estas cosas que hemos aprendido el día de hoy, hermanos. Pero sobre todo debemos de guardar y aprender su palabra. La palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros. Debemos de producir adoración en nosotros en abundancia, edificarnos, hermanos. Debe haber edificación en cada uno de nosotros, hermanos. Y para terminar, el versículo 17, hermanos, nos pide una vida consagrada a su nombre. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que usted haga, hermano, dele gracias a Dios. Pregúntese, ¿agrada a Dios lo que yo voy a hacer? ¿Será que a Dios le agrada que yo esté haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo, hermano? Todo lo que hagamos, hermano, sea como para Dios. No nos quejemos de hacer el bien. No nos quejemos de dar lo mejor para nuestro hermano, para nuestro prójimo, porque ese es uno de los mandamientos de Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que el Señor nos pide, hermanos, que todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Meditemos en este momento si lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios, si de verdad yo he nacido de nuevo, así como el apóstol Pablo nos exhorta este día y nos enseña, porque nos enseña y nos exhorta. Primero nos enseña en su palabra qué es lo que un hombre nuevo, de una persona nueva, una nueva vida en Cristo debe contener. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son las actitudes, las emociones que debe de tener un hombre nuevo? Y nos exhorta a hacerlo todo para la gloria de Dios, hermanos. Y este es el mensaje que yo, Señor, hermanos, quería compartir con ustedes este día, que la nueva vida en Cristo se evidencia en qué? En una nueva perspectiva, hermano. Pensar en las cosas de arriba, ya no debo de pensar solo en las cosas de abajo, ¿verdad? Muchas veces pensamos y priorizamos. Hermano, yo no me puedo congregar porque mi trabajo no me lo permite. Yo no puedo servir al Señor porque no me queda tiempo. El Señor nos dice, pensemos en las cosas de arriba. Hagamos tesoros en los cielos y en la tierra. Perdón, hagamos tesoros en el cielo donde no se corrompe, hermano. Y no como en la tierra, que dice que el orín y corrompen, hermanos. ¿Verdad? Entonces, el Señor nos pide que pensemos en las cosas de arriba. Nos pide un abandono del hombre viejo, hermanos. El Señor nos pide una nueva perspectiva, una nueva mentalidad y que abandonemos el hombre viejo como segundo punto. El tercer punto, un revestimiento del nuevo hombre, hermanos. Debemos de tener, hermanos, tener todas esas cualidades, cambiar todo lo viejo y poner todo lo nuevo en nuestra vida. Y por último, una vida gobernada por Cristo. Que todo lo que hagamos, hermano, todo lo que hagamos sea para glorificar a nuestro Dios. Examinemos nuestras vidas, hermanos, y pensemos, y termino con esta pregunta. ¿Se refleja en usted la nueva vida en Cristo? Hágase esa pregunta, hermano. ¿Se refleja en mí la nueva vida en Cristo, hermanos? ¿O no se refleja? ¿Verdad? Aquí podemos ver cómo Pablo nos enseña cuáles son las cualidades de un hombre nuevo, si vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Si no, hermanos, estamos a tiempo de buscar llenarnos más de Dios, de cambiar esa vida, de pasar de muerte a vida. Por eso ese Señor que antes estábamos en muerte, ahora estamos juntamente crucificados con Cristo a una nueva vida, porque Jesús ha resucitado a una nueva vida y vive en nuestros corazones. Y si vive en mi corazón, quiere decir que yo tengo que ser una nueva persona, hermanos. Que el Señor les bendiga y guarde cada uno de sus corazones. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por edificarnos, Señor, por ese mensaje que nos manda, Señor, a través de Pablo, Señor, que nos enseña y nos exhorta, Señor, a tener una nueva identidad en ti, Señor, a ser nuevos, Señor, un nuevo hombre, Padre Santo, que esté bajo tu presencia, que esté bajo, Señor, tu palabra, Señor, bajo lo que tú, Señor, siempre nos has pedido, Señor, un hombre nuevo, Señor, sobre todo, Señor,
llenos de amor, Señor, porque sin amor no somos nada. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.